continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Bueno, un saludo mis hermanos, que el Señor os bendiga. Aquí estamos en una nueva clase del seminario, seguimos con Teología Sistemática y arrancamos una nueva parte de esas áreas en las que se divide la Teología Sistemática. Concretamente en esta clase y en la que viene vamos a estar hablando de la doctrina acerca del hombre, lo que se conoce técnicamente como antropología, que viene de la palabra griega andropos, que significa hombre. Hoy vamos a ver cómo Dios creó al hombre y cómo nos hizo, es decir, la naturaleza esencial del hombre. Veremos si el hombre es tripartito, si es bipartito o cómo es el hombre, ¿no? Y en la lección siguiente vamos a estar viendo cómo Dios creó al hombre, es decir, en cuanto a varón y hembra nos creó y las diferencias con las que nos hizo. Bueno, en contra de la tendencia actual del movimiento feminista y del movimiento de igualdad de género, que como sabemos quieren modificar el lenguaje, pues ellos estiman ofensivo que cuando nos referimos a la raza humana en general, al ser humano, lo mencionemos como hombre. Y así es como lo hace la Escritura. Bíblicamente, el Señor, en Génesis 5, 1 al 2, dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo. Fijaros lo que dice aquí, dice: y llamó el nombre de ellos, de ambos, Adán, el día en que fueron creados. El término hebreo aquí utilizado, Adán, se refiere a hombre, significa ni más ni menos que eso. Y es cierto que particularmente al varón se le llamó Adán. Como nombre personal, al primer hombre varón se le llamó Adán, y a la primera mujer, hembra, se le llamó Eva. Y aunque esto parezca insignificante que Dios a los dos los llame como Adán, es decir, como el hombre, en representación de toda la raza humana, bueno, nos muestra el plan y el diseño divino perfecto, como sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto. Vemos ahí como la cabeza federal y representativa de la humanidad, es decir, el liderazgo de la raza humana recae sobre el hombre por diseño divino, así Dios lo ha querido. Y tristemente esta sociedad, como va siempre en contra de todo lo que dice la palabra de Dios, de todo lo que Dios ha establecido, pues hasta esto le parece ofensivo el llamar a la raza humana hombre. No, ahora no puedes decir hombre para mencionar a una mujer, tienes que decir hombre y mujer. Hermanos, no caigamos en esas estupideces, en esa necedad del ser humano. Dios llamó hombre a toda la raza humana. Y nosotros tenemos que ser bíblicos en todo momento y defender lo que la Escritura enseña. ¿Por qué creó Dios al hombre y cuál es nuestro propósito en la vida? Bueno, en primer lugar, Dios no necesitaba crear al hombre. Eso lo vimos en la sección de teología propia. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente y no necesita de nada ni de nadie. Y tampoco Dios se sentía solo. Él tenía comunión, la Trinidad, tenían comunión y amor perfectos entre ellos, como nos dice Juan 17. Pero a la luz de las Escrituras podemos ver claramente que Dios nos creó para su propia gloria. Esto lo podemos leer en Isaías 43, en Efesios capítulo 1 también. Y que esa creación que Dios hizo le produce gozo. Así que nuestra vida, por supuesto, es muy significativa para Dios, hermano. Debido a esto, precisamente, nuestro propósito debe de ser el cumplir esa razón por la cual Dios nos creó, es decir, vivir para su gloria, glorificarle a Él cada día de nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando lo glorificamos, al final nosotros somos los primeros beneficiados porque nos encontramos como seres humanos con la verdadera felicidad, no con un sucedáneo de felicidad, porque nos deleitamos en Él, y eso es el máximo gozo que un ser humano puede experimentar. La mayor bendición que un ser humano puede experimentar en esta vida es a Dios mismo. No hay mayor bendición que la persona de Dios mismo, y a nosotros como hijos suyos, como escogidos, se nos ha dado la mayor de las bendiciones, hermanos. Por eso mismo el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10,
yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús estaba diciendo esto, por supuesto, no estaba diciendo que Él había venido para darnos una vida de abundancia material, de prosperidad. No, eso sacar este texto de su contexto. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que la verdadera vida es vivir para Dios. En Él encontramos la plenitud de nuestra vida y todo lo demás es una absoluta farsa. Hermanos, nunca habrá completo deleite y gozo en nuestra vida si no la vivimos para la gloria de Dios. El ser humano, hermanos, está creado para eso. Wayne Grudem dice: alguien podría objetar que es erróneo que Dios busque gloria para sí mismo en la creación del hombre. Ciertamente es erróneo para los seres humanos buscar gloria para sí mismos. Sin embargo, cuando Dios toma la gloria para sí mismo, ¿a quién se la está quitando? ¿Hay alguien que la merezca más que Él? Ciertamente no. Él es el creador, Él hizo todas las cosas y se merece toda la gloria. Bueno, pasemos a un segundo punto, que es el hombre creado a imagen de Dios, como hemos leído en ese texto de Génesis al principio. Vemos que de todas las criaturas que Dios creó, los animales, solamente una, el hombre, ni siquiera los ángeles, como estuvimos viendo en las clases anteriores, se dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente esto se dice del hombre. ¿Y qué significa realmente esto? Bueno, pues que el hombre es semejante a Dios y representa a Dios como ninguna otra criatura lo hace. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, ¿y en qué sentido somos semejantes a Dios y diferentes al resto de la creación? Bueno, pues a diferencia de los animales, el hombre se distingue básicamente por estas cosas que voy a comentar. Primero, que somos criaturas moralmente responsables ante Dios por nuestras acciones, con base en que Dios nos exige que lo imitemos en su pureza moral. Dios nos dio una conciencia interna general acerca del bien y del mal y además nos ha revelado su voluntad a través de su palabra, cosa que no ha hecho con ninguna otra criatura. Segundo, tenemos una naturaleza espiritual que los animales no tienen. Nosotros somos capaces de relacionarnos con Dios de una manera espiritual. El hombre, tratando de llenar ese vacío espiritual, de forma pecaminosa ha creado diferentes falsas religiones. Ningún animal ha creado nunca y jamás va a crear una religión porque no tiene esa capacidad. En tercer lugar, al tener el hombre una naturaleza espiritual, tenemos también inmortalidad. Nuestro ser interior va a ir al cielo o al infierno, pero hay inmortalidad, no va a dejar de existir. Los animales dejan de existir, el hombre no, ya sea para pasar, como digo, una eternidad en el cielo o en el infierno. Cuarto, tenemos una capacidad para comunicarnos, para razonar, para pensar lógicamente y aprender que nos separa del mundo animal. Los animales hasta cierto punto razonan, pero no tienen la capacidad ni de comunicación, ni de razonamiento, ni la inteligencia que nosotros tenemos. Y eso nos diferencia también de ellos. Quinto, el hombre tiene conciencia de tiempo. Y cuando digo esto me refiero a pasado, presente y futuro, cosa que los animales no. Sexto, tenemos una capacidad de creatividad, de invención y de exploración que ningún animal tiene. Séptimo, en cuestión de las emociones, nuestra semejanza con Dios presenta también una gran diferencia en el grado y la complejidad de las emociones que nosotros sentimos. Son mucho más profundas y más complejas que la de los animales. Octavo, el ser humano es el único que aprecia la belleza. Noveno, aunque no hay duda de que los animales tienen cierto sentido de comunidad entre ellos, la profundidad de las relaciones de los seres humanos supera con creces a las de los animales. En nuestras relaciones familiares, por ejemplo, matrimoniales, en la iglesia, incluso en eso somos superiores a los ángeles, quienes no se casan ni, dice la Escritura, que no tienen hijos ni viven en la compañía de los hijos redimidos por Dios. Décimo, el hombre es semejante a Dios también en el hecho de que tiene dominio sobre la creación, se nos da esa autoridad y cuando Cristo regrese a los escogidos también se les dará, dice la Escritura, la autoridad de juzgar a los ángeles como nos revela 1 Corintios 6. Y undécima, ya esta es la última,
aunque Dios es espíritu y no tiene un cuerpo, de alguna manera podríamos decir que también nuestros cuerpos, hechos de una manera diferente a la de los animales, con la complejidad que tiene el cuerpo del ser humano, nuestros cuerpos reflejan, y las manifestaciones o expresiones que tenemos con nuestros cuerpos reflejan algunos aspectos de la propia naturaleza de Dios. Bueno, siguiente punto, el valor del hombre para Dios. Bueno, tristemente esta sociedad secularizada, cada vez más atea, cree, propaga la idea, la enseña, de hecho en los colegios, de que hay una evolución, que el ser humano proviene del mono debido a su similitud del código genético, que es de entre el 95 al 97%. Entonces dicen que nosotros somos una evolución de esa especie animal. Bueno, que compartamos esa cantidad de código genético no significa que necesariamente hayamos tenido que evolucionar del mono. De la misma manera que compartimos, y esto no se dice, compartimos el código genético con los ratones en un 93 a 94% también, que es prácticamente lo mismo que con los monos, casi igual. Como digo, esto no implica necesariamente y científicamente de que el ser humano haya evolucionado del mono. Y esto nos habla de que Dios, como creador, hizo uso de elementos similares para crear varias especies al ser humano y a ciertos animales. Pero no necesariamente indica que tuvo que haber una evolución de esas especies hasta que llegáramos a ser humanos. No voy a entrar más en esto, pero quería dejar un poco de constancia. Y lo que vemos claramente es que detrás de estas ideas antibíblicas y satánicas hay una desvalorización del ser humano como criatura semejante a Dios, como el pináculo de la creación y como un intento de igualarlo al resto de las criaturas, de los animales, hasta el punto, hermanos, que vivimos a día de hoy, en la cultura de hoy, tristemente vivimos en una cultura que le está dando más valor a los animales que a las personas. Las leyes nos están mostrando eso. Se valora más a veces a los animales que a las mismas personas. Cuando tú consigues destruir el valor del hombre, del pensamiento de la sociedad, entonces es mucho más fácil que se acaben aprobando leyes como las del aborto, la de la eutanasia o leyes, como digo, que le dan más protección a los animales que a las personas. Es triste, es lamentable. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del valor del hombre? Salmos capítulo 8, versículos 3 al 8 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por supuesto, hermanos, que el valor que el ser humano tiene, que tenemos como hombres, es el valor que viene de Dios mismo al crearnos como imagen y semejanza suya por encima del resto de la creación. Y es tal el valor de la vida humana para Dios que nos encontramos textos como este. Génesis 9:6 es muy revelador respecto al valor que Dios le da a la vida humana. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón. Hermanos, esto es tremendo porque Dios no dice esto acerca de ninguna otra criatura, por ejemplo, de una gallina. Si alguien mata a una gallina, no dice en la palabra de Dios que tenga que morir por haber matado a esa gallina, porque esa gallina no está hecha a la imagen de Dios. Esa es la razón básica. Hermanos, entonces esto nos habla del valor que Dios le da a la vida humana, tanto que demanda que la vida del asesino sea derramada. Dice Wayne Grudem en su Teología Sistemática: cada ser humano, por estropeada que esté la imagen de Dios en él por causa del pecado, de la enfermedad, la debilidad, la edad o cualquier otra circunstancia, todavía tiene el estatus de estar creado a la imagen de Dios y por tanto debe ser tratado con la dignidad y el respeto que se debe a los portadores de la imagen de Dios. Además, es importante resaltar que las personas de toda raza y trasfondo étnico fueron creadas a imagen de Dios y por tanto merecen nuestro respeto y cuidado.
Esto tiene implicaciones profundas para nuestra conducta hacia otras personas. Esto significa que los individuos de todas las razas y trasfondos étnicos merecen igualdad de dignidad y derechos. Significa que los ancianos, los enfermos graves, los discapacitados mentales y los niños aún no nacidos merecen completo honor y protección como seres humanos. Si alguna vez negamos nuestra posición única en la creación como portadores de la imagen de Dios, muy pronto empezaremos a menospreciar el valor de la vida humana. Tenderemos a ver a los humanos solo como un animal superior y empezaremos a tratarnos unos a otros como tales. También perderemos mucho de nuestro sentido de significado en la vida. Pasamos a un siguiente punto, que es cómo la imagen de Dios en el hombre ha quedado distorsionada por la entrada del pecado. Bueno, ¿pudo el hombre seguir siendo semejante a Dios después de haber caído, después de haber pecado? Bueno, como hemos leído hace un momento en Génesis 9:6, aunque los hombres son pecaminosos, todavía hay suficiente semejanza de Dios en ellos como para que Dios demande la sangre del asesino. Es decir, Dios sigue valorando la vida humana a pesar del estado en pecado del ser humano. Y cuando vemos ese ataque hacia el ser humano, vemos también como un deseo de atacar a Dios mismo. En Santiago 3:9 dice: con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hasta para Dios es importante cuando hablamos mal acerca de una persona, acerca de un ser humano. Dios le da mucha dignidad a la vida humana. Esto lo vemos en las Escrituras claramente. Las personas en general, hermanos, no solamente los creyentes, están creadas a imagen de Dios y conservan parte de esa imagen en ellos. Sin embargo, puesto que el hombre ha pecado, esa imagen ha quedado distorsionada. No es tan similar a Dios como lo fue en el principio, cuando fue creado el ser humano en el jardín del Edén. Su pureza moral se ha ido corrompiendo, se ha perdido, su carácter pecaminoso no refleja para nada lo que es la santidad de Dios, y su intelecto también está corrompido por la falsedad y el mal entendimiento. La forma de hablar del ser humano no glorifica siempre a Dios, sus relaciones están con frecuencia gobernadas por el egoísmo más que por el amor, y así, hermanos, podríamos seguir la lista, ¿no? Y aunque el hombre todavía conserva esa imagen de Dios, en cada aspecto de la vida, algunas partes de esa imagen ha quedado distorsionada o perdida. Es decir, seguimos siendo semejantes a Dios y lo representamos, pero la imagen de Dios en nosotros está distorsionada y ya no somos tan completamente como Dios como lo fuimos antes de que entrara el pecado. Esa imagen, hermanos, y semejanza de Dios la retomaremos por completo el día en el que entremos en su presencia, en donde nuestros cuerpos serán glorificados, como nos dice la Escritura. Pero, sin embargo, hermanos, hay palabras de esperanza en la Escritura, y se nos dice que a pesar de que esta imagen ha sido distorsionada en nosotros, a sus escogidos, a los que nos redimió, en los hijos de Dios, Dios está restaurando esa imagen y semejanza que se ha ido distorsionando. Y hay una recuperación progresiva en esa imagen a medida de que Dios va santificando nuestras vidas. Así que, hermanos, esto es lo que vemos en Colosenses 3, 9 y 10, que dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De hecho, la meta para la cual Dios nos ha redimido es que podamos ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es igual al Padre, y al ser cada vez más como Cristo, esa semejanza e imagen de Dios en nosotros se va recuperando. Bueno, visto todo esto, hermanos, pasamos a un segundo gran apartado de esta doctrina acerca del hombre, de la antropología, que es la naturaleza esencial del hombre. Vamos a ver si somos tripartitos o somos bipartitos. Bueno, ¿de cuántas partes está formado el hombre? ¿De 2 o de 3? Todos estamos de acuerdo en que tenemos un cuerpo físico, pero respecto al ser interior hay diferencias de opinión y de pensamiento dentro del cristianismo, dentro de las iglesias evangélicas. Algunos argumentan que somos cuerpo, alma y espíritu, es decir, 3 partes, a lo que se conoce como tricotomía. Otros, en cambio, argumentan que somos cuerpo y alma,
o espíritu, porque en la Escritura encontramos que se dice indistintamente una cosa y otra. A esto se le conoce como dicotomía, y personalmente como Iglesia nos postulamos en esta posición teológica de la dicotomía, es decir, que el hombre es bipartito, está constituido de 2 partes, no de 3. Ahora lo vamos a explicar más tranquilamente para que a la luz de las Escrituras lo podáis ver. Vamos a ver ambas posturas y por qué esto es importante, porque, bueno, uno podría decir, es un asunto que realmente no tiene mucha importancia. No, sí la tiene y bastante, hermanos. Vamos a ver la tricotomía primero. Bueno, algunas personas creen que además del cuerpo y el alma, pues tenemos una tercera parte que se conoce como espíritu, que es lo que, digamos, conecta más directamente o se relaciona con Dios. Según los que creen en la tricotomía, que el ser humano es tripartito, el alma del hombre incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Sostienen que todas las personas tienen un alma y que los diferentes elementos del alma bien pueden servir a Dios o estar entregados al pecado. Es decir, o servir a Dios o servir al pecado. Por otro lado, el espíritu del hombre, del cuerpo no hablamos porque ya sabemos lo que es, lo tenemos todo muy claro. El espíritu del hombre es la facultad más elevada en el ser humano que revive cuando una persona pues nace de nuevo, se hace cristiana. Entonces el espíritu de una persona sería aquella parte del ser que adora y ora a Dios de forma directa. El pasaje que se suele usar para defender la tricotomía, el más usado porque hay varios, pero el que realmente da la base de esta doctrina, es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en base a este versículo y a cualquier otro versículo, porque esto es útil para cualquier otro versículo que se utilice para formular una doctrina, tenemos que aclarar algo. En la palabra de Dios, hermanos, hay textos que los teólogos, los eruditos, han catalogado como textos sede. Se llaman así porque establecen el fundamento acerca de una doctrina. Es la sede de una doctrina. Es decir, son aquellos sobre los cuales podemos apoyarnos con total confianza para elaborar una doctrina, para llegar a una conclusión doctrinal. Bueno, el texto sede en este asunto acerca de la naturaleza esencial del hombre, del ser humano, sería un texto que a mí me hablara claramente de eso, que el autor claramente quiera hablar sobre ese tema, que tenga la intención de hablarme de eso, y no que sea algo tangencial que se toca ahí de refilón, que me hace llegar a ciertas conclusiones X. Bueno, Pablo, en este texto de Tesalonicenses, no está hablando intencionalmente de la naturaleza esencial del hombre, no está enseñando acerca de eso, no es su tema. Él lo que quiere aquí transmitir es la importancia de que todo lo que somos sea santificado. Él está hablando de la importancia de la santidad, no de la naturaleza esencial del hombre. Y para este fin está usando términos que transmiten de forma enérgica esa idea. Por lo tanto, no es un texto sede sobre el cual se pueda formular una doctrina acerca de la naturaleza esencial del hombre. ¿Cuáles son entonces los textos sede para hablar de la naturaleza del hombre? Bueno, pues se encuentran al principio de la Biblia, en Génesis, cuando Dios crea al hombre. Génesis 1:26 al 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que es de lo que hemos estado hablando, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sobre esto hablaremos la clase próxima. Ahí nos está hablando de cómo Dios formó al hombre, son textos sede, pero tenemos otro más. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que, hermanos, estos textos realmente sí son textos sede sobre los cuales podemos formular esta doctrina. Hermanos, si utilizáramos otros versículos que encontramos en las Escrituras para formular la doctrina acerca de la naturaleza esencial del hombre,
pues nos encontraríamos con controversia con respecto a lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya no habla de otra parte, que no es ni alma ni espíritu, corazón, alma y con toda tu fuerza, aunque sí lo es, el corazón ahora lo veremos, pero vemos corazón, alma y fuerza. Luego Mateo 22:37 dice: y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ahora con toda tu mente. O Marcos 12:30 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Tricótomos? ¿Cuatrícomos? O no sé cómo se dice eso. Estos pasajes, hermanos, no pretenden establecer una doctrina acerca de la naturaleza esencial del hombre. No están hablando de eso. Están hablando, por ejemplo, de que tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser. Otro texto que se mal usa para apoyar la tricotomía es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un texto sede, porque aquí el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, no tiene la intención tampoco de hablar de la esencia natural del hombre, de la naturaleza esencial del hombre, sino de cómo la palabra de Dios es un arma poderosa para transformar al ser humano y para descubrir su corazón, su interior. Aunque la tricotomía, hermanos, ha sido un punto de vista común, y de hecho es muy común a día de hoy en la iglesia actual, en el pensamiento contemporáneo, pocos son realmente los eruditos y teólogos serios que la defienden hoy. Y tampoco, hermanos, cuando tú haces un estudio serio de la historia de la iglesia, te das cuenta de que la iglesia no creyó ni apoyó esta idea de la tricotomía. De hecho, la iglesia primitiva nunca enseñó la posición tripartita. Al contrario, siempre creyó que el hombre está formado por dos partes. Y esto es una razón convincente también para darnos cuenta de que la tricotomía no es correcta. Pero antes de explicar la dicotomía y dar más razones por las cuales como iglesia entendemos a la luz de la Escritura que es lo más bíblico, es lo correcto, quiero responder a la pregunta que muchos quizás se puedan hacer. Pero realmente, Josué, tiene importancia esto, tan importante es, de verdad. He dicho que sí antes y que es muy importante. Déjame que lo argumente. Bueno, uno de los muchos cánceres de la iglesia actual es la introducción de la psicología en ella. La psicología encuentra cabida en la iglesia debido precisamente a esta doctrina de la tricotomía. Sin esa doctrina de la tricotomía, la psicología hubiera tenido muy difícil entrar en la enseñanza de la iglesia que abunda en muchos púlpitos y en muchos seminarios bíblicos. Lo cierto es que esta idea tripartita entró en el año 1950 en la iglesia, o sea que es una doctrina contemporánea de hace poco tiempo, de hace pocos años. Entró a través de un psicólogo supuestamente cristiano que se llama Clyde Narramore a finales de los años 1950, como digo, con su idea que él transmitió y enseñó de que si tienes un problema físico tienes que ir al médico, si tienes un problema espiritual tienes que ir al pastor, y si tienes un problema del alma psicológico tienes que ir al psicólogo. Médico, pastor, psicólogo. A raíz de eso, hermanos, se introdujo esta idea en la iglesia y se extendió como un cáncer, pues trayendo consecuencias nefastas para la vida de un cristiano, porque claramente lo que esto está postulando, lo que esto está diciendo, es que la Biblia y Dios no es suficiente para los problemas del ser humano, hermanos. Esto es una absoluta barbaridad, esto es una herejía que hay que cortar por lo sano, hermanos. Sería como decir coloquialmente que necesitamos a Dios y al psicólogo. O sea que Dios no es suficiente. Con Dios solo no se solucionan los problemas del ser humano. Esto es una herejía, hermanos, pero clara, ¿eh? El pastor David Barceló dice lo siguiente, y David Barceló es una voz que en este asunto hay que escuchar y que tiene peso porque precisamente él estudió psicología y abandonó
esa ciencia porque entendió de que a la luz de las Escrituras era una ciencia antibíblica. Dice, parece lógico, 3 partes de la persona, 3 tipos de problemas, 3 profesionales. Hay lógica, ¿no? Pero, ¿es esta la verdad bíblica? ¿Existe un área inmaterial de la persona que está desconectada de las Escrituras? ¿Quién decide lo que es psicológico y lo que es espiritual? Ansiedad, temor, problemas matrimoniales, rencor, ira, tristeza, ¿son problemas del espíritu o del alma? ¿Existe una parte psicológica en mí que no tiene nada que ver con Dios? Las implicaciones de la tricotomía son alarmantes. Mirando atrás, dice él, puedo decir que este asunto fue clave en mi proceso de dejar atrás la psicología, como digo, él era psicólogo, y abrazar la consejería bíblica de todo corazón. Eso, hermanos, es lo que nosotros creemos como pastores y como iglesia. Y ahora quiero entrar en la dicotomía y mostrarosla a la luz de las Escrituras. Bueno, la dicotomía, como hemos dicho, es el punto de vista de que el hombre está formado de 2 partes, cuerpo y alma o espíritu o corazón, porque indistintamente encontramos en las Escrituras que se mencionan con esos 3 términos de forma sinónima. A la luz de las Escrituras entendemos que la dicotomía es la doctrina correcta, y cuando hacemos un análisis, hermanos, de las palabras espíritu, alma y corazón, nos damos cuenta de que esos términos son intercambiables para hablar al final de la parte interna del ser humano, es decir, la parte interna o inmaterial del ser humano, que es esa parte que vive después de que nuestros cuerpos mueren. De hecho, de las 3 palabras de espíritu, alma y corazón, la palabra más utilizada en la Escritura para hablar del ser interior es corazón. Ese es el término más usado y amplio. Y desde una óptica bíblica, los pensamientos, las motivaciones, la voluntad residen en el corazón. Y el corazón se expresa a través de nuestros cuerpos. Así que esta división en 2 la hemos visto en los textos sede que ya hemos leído en Génesis antes, en Génesis 1 y Génesis 2, pero podemos ver algunos textos también que son muy evidentes que hablan de esto. 2 Corintios 4:16, por ejemplo, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Veis? Ahí vemos la diferencia, hombre exterior, hombre interior, que forman lo que es el ser humano, la unidad del ser humano. Ese uso intercambiable entre alma y espíritu, quiero que lo veamos con algunos versículos, aunque hay muchísimos, me extendería mucho, pero he querido escoger unos poquitos, y en los apuntes de la lección tenéis, de hecho, más de los que yo voy a mencionar ahora, pero quiero que veamos alguna uso intercambiable, no diferencia, sino cómo se usa de manera indistinta tanto alma como espíritu. El alma y el espíritu sienten tristeza, sienten gozo. El alma y el espíritu pecan, necesitan salvación y son llevadas al cielo. Y eso lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras. Encontramos que no hay diferencias y que nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero voy a leer algunos versículos. Por poner algún ejemplo, cuando Jesús dice lo siguiente. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahí vemos emociones en el alma de Jesús. Pero también vemos emociones en Juan 13:21 en el espíritu, porque de forma indistinta aquí habla de alma y de espíritu, porque vienen a ser lo mismo. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vamos a ver algunos versículos más. Mateo 10:28, también Cristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Veis las 2 partes aquí en palabras de Cristo? 1 Corintios 5:5. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, carne, cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Las 2 partes, aquí en vez de alma está utilizando la palabra espíritu. Como digo, indistintamente una y otra son usadas a lo largo de todas las Escrituras y vienen a significar lo mismo.
Santiago dice, Santiago 2.26, el cuerpo sin espíritu está muerto. Dos partes, no dice el cuerpo sin espíritu y sin alma está muerto. Podría haber escrito también, el cuerpo sin alma está muerto. Lucas 1.46 al 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está hablando de lo mismo, pero utilizando dos palabras de forma literaria para darle esa riqueza a la hora de expresar las emociones o los sentimientos en esa alabanza, en ese Magnificat, como se conoce, a esa alabanza que María hace a Dios porque la ha escogido a ella, una sierva humilde, para que de su vientre nazca el Salvador del mundo. Así que, hermanos, todo lo que se dice acerca del alma también se dice en las Escrituras acerca del espíritu y acerca del corazón. Las Escrituras no hacen una distinción entre estos términos. Los usa de manera indistinta a lo largo de toda la Biblia. En conclusión, hermanos, podemos decir que el ser humano es un corazón que se comunica a través de un cuerpo. Esa es la comprensión bipartita que siempre ha tenido la Iglesia cristiana, que siempre ha sostenido desde la Iglesia primitiva. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos en absoluto a la psicología para resolver los problemas internos del hombre, porque para eso tenemos las Sagradas Escrituras y al Espíritu Santo para que nos transforme. Así que rechacemos toda idea de que necesitamos ir al psicólogo. Necesitamos ir a nuestro Señor Salvador y aquel que nos santifica y nos transforma para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Nosotros dependemos completa y absolutamente del Señor. No necesitamos a Dios y al psicólogo. Solamente necesitamos a Dios. Con esto concluimos y, hermanos, como he dicho, en la siguiente clase estaremos abordando esa creación del ser humano por parte de Dios en varón y en hembra, y veremos las diferencias, y con eso concluiremos esta sección de teología llamada antropología. Que Dios os bendiga. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén.